Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Excelente, muy bien. ¿Listo para expandirnos? Más que listo, vamos le dando al tema de hoy. Pues hoy tenemos un invitado de super lujo, nos va a hablar acerca del dinero, acerca de la parte transgeneracional, un poco acerca de biodescodificación. Pues de hecho es ahora sí que un TikToker, una persona bastante influyente en redes sociales, un influencer en temas pues de conciencia, de biodescodificación y pues temas que nos aportan como para saber identificar ciertos conflictos y sanarlos. De hecho, seguramente muchos de nuestra comunidad pues ya lo ubican. Él es Dan Melo. Dan Melo, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Dan. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muchas gracias y pues agradecido de la invitación a venir a compartir un poco con ustedes y con su audiencia. Excelente, padrísimo. Queremos hablar acerca de lo que es la parte transgeneracional, ahora sí, y la parte del dinero, ¿no? Tú que estás más como que en este medio. Y igual antes de ello, me gustaría, si nos puedes platicar un poquito cómo fue este proceso en el cual te metiste de lleno a estos temas. Bueno, yo nací en una casa así. Para mí lo natural era escuchar hablar de energía, información, eh, naturismo, veganismo y todo ese tipo de cosas. De hecho, yo guardaba lo que yo vivía en casa porque pues hace 30 años no era común todo este tipo de Ujú. temas y gracias a la revolución digital pues es algo que se practica de forma simple, ¿no? Y mi padre es homeópata, es filósofo, es psicólogo, es temastián y hace muchas prácticas energéticas, entonces de ahí aprendo mucho de esta información y yo me seguí formando también por mi parte, pero de ahí vengo, de una casa así. Ok, excelente, interesante. Oye, entonces podemos decir que esta parte positiva de estos temas lo traes ya en la parte transgeneracional. Sí, es una herencia, es algo que acepté, es algo que agradezco y que sigo practicando y espero que si tengo descendencia, poder compartir Ujú. un poco de esos y si lo desean, pues que lo sigan también. Ok, excelente. Y, oye, y este tema del transgeneracional, ¿tú cómo lo ves? Platícanos un poquito más. Bueno, yo lo abordo desde este lugar. Ujú. El transgeneracional no es una sentencia, es entender que por venir de un clan o de un sistema vamos a repetir patrones de conductas o vamos a tener situaciones inconclusas que repetimos, reparamos o resolvemos de nuestros ancestros. Lo que yo le digo muchas veces a la gente o en mis seminarios es, si heredamos el color de ojos, ¿por qué no heredaríamos también formas de ser? Formas de ser que Mm, nos llevan a ciertas conductas o a ciertos resultados similares a nuestros ancestros. Entonces, heredamos más que la forma o el color de los ojos, heredamos también patrones de conducta. ok. Y esa parte se puede cambiar. Sí, de hecho, está diseñado para que hagamos conciencia de dónde viene y si no me beneficia, poder hacer un cambio tangible a través de la conducta o a través de un ejercicio de corte transgeneracional también. Ah, ok. ¿Cómo sería, por ejemplo, ese, supongamos que si hay conflictos o hubo conflictos en mis ancestros con temas de dinero, ¿cómo sería un corte? Sí, transgeneracional, sí. Sí. Bueno, lo primero es que requiero entender que si yo estoy viviendo esta situación con el dinero, mi inconsciente lo está diseñando para protegerme. Eso es lo primero. ¿Hay una protección o hay una fidelidad? Te pongo un ejemplo. El abuelo tenía mucho dinero y por tener mucho dinero lo despojan de su libertad. Ok. Entonces, el nieto interpreta que dinero es igual a que me despojen de mi libertad, es un peligro. Entonces, mi fidelidad inconsciente es, no tengo dinero porque me pueden quitar mi libertad. Entonces, ahí requerimos ver cuál fue el evento, que aquí tenemos muy claro que fue eso del abuelo, y regresar esa información, quitar ese resentir transgeneracional para que pueda llegar la abundancia y mi inconsciente entienda que ya no hay peligro respecto a tener dinero. Ok, y eso también aplica en temas de salud. Por ejemplo, si alguien, no sé, hay casos de familias donde hay un patrón donde muchos en la familia tienen ya sea un tipo de cáncer o tienen un tipo de diabetes y está así de que, ah, mira, lo tuvo la tía, lo tuvo la sobrina, lo tuvo en el árbol, hay muchos. Sí, fíjate que como tal, la transmisión de esta información no es diabetes, no es cáncer, pero lo que sí es el patrón que genera el padecimiento. Si yo tengo diabetes es porque soy una persona que no estoy dispuesta a abrirme a amar porque me han hecho daño. Y esa es la información que se transfiere y eso es lo que se traduce en el síntoma. Pero como tal,
No hay un código en el ADN ni como tal. De hecho, la epigenética ya lo comprobó, que es obsoleta la creencia genética que si el abuelo tiene, tú lo tienes. No. Tiene que ver, número uno, el entorno Sí. y cómo vivimos. Y con respecto al tema de relaciones, viene siendo más o menos pues similar en el sentido de... Sí, atraeremos personas las cuales fueron excluidas del clan o mis heridas de la infancia o mis situaciones inconclusas por resonancia electromagnética atraerán personas para que resuelva ese conflicto. Entonces de ahí viene la resonancia del trauma o de la bendición inconsciente que tenemos. En este punto, el tema de del transgeneracional puede ser ahora sí que algo que nos perjudica o algo también que nos beneficia, ¿verdad? Sí, no necesariamente es una maldición, puede ser una bendición también, ¿no? El abuelo también pudo haber sido muy bueno haciendo negocios y esa es tu herencia, que lo que tocas lo conviertes en oro. Ujú. O también está, ahorita que mencionas si el abuelo fue bueno en hacer negocios y tú tienes un conflicto precisamente para hacer negocios que a lo mejor fue por otro lado del linaje, no sé, sería aquí como activar un tanto la memoria del abuelo que sí funcionó o hacer algo. Sí, se puede activar la memoria del abuelo, pero antes hay que ver si tu conflicto es transgeneracional o tu conflicto es personal. Mira, la mayoría de las veces la situación es personal. Te podría decir yo que el 70% de los conflictos son situaciones de mi percepción adquirida, no de mi percepción heredada. Entonces, lo primero es ver cómo yo en esta realidad, en esta matrix que he creado yo, estoy generando este conflicto. Si ya no lo encuentro ahí, ya nos vamos a los antepasados. Pero normal, ya el 70% somos nosotros, somos responsables de lo que vivimos. O sea, en primera instancia, pues sería esta parte, ok, verlo desde tu perspectiva y no estarlo buscando en tus ancestros. Sí, fíjate que ahorita que hablas del dinero, que es el tema que has compartido, hay una palabra que nos va a ayudar a entender por qué no llega suficiente dinero o por qué simplemente no llega. Y esta palabra es merecimiento. Si hay algo de mí que siente que no lo merece, que el dinero es sucio, que el dinero genera ciertas situaciones o complicaciones, si siento que no lo merezco, es la mejor forma de rechazar el dinero. Y otra muy importante en esta era, en estos últimos 30 años, no estamos acostumbrados a recibir. No entendemos cómo es recibir y sobre todo cómo es dar. Y yo comento que conectar con la abundancia es sentir el mismo placer cuando das como cuando recibes. En el momento en que yo llego a vincular estas dos formas de ser y están equilibradas, conecto con la abundancia, pero ahorita estamos muchos más ligados a dar, ¿no? Se nos ha enseñado a dar. De hecho, hay una metáfora o un parágrafo de la Madre Teresa de Calcuta que decía dar hasta que duela. Y son puras ideas que limitan nuestra abundancia, ¿no? Pues no tendría que doler. Lo doy por gusto y recibo por gusto, por placer. Sí, totalmente. Ahorita que dices esto, sí me hace bastante sentido, sobre todo más en la parte como quizá tradicional, religiosa, está bien visto el dar, pero no está del todo visto el recibir, tanto que hay muchas personas, familias, que cuando tú de alguna manera les das algo, sea, no sé, un halago, sea un regalo, sea lo que sea, es así como que hay este rechazo, así de, no, ¿cómo crees? No, no debiste haberte molestado, no, no debiste haber hecho tal cosa y ahí dejan en evidencia esto que mencionas de un posible conflicto. Sí, estamos tan condicionados que nuestras formas para hacer notar que nos dieron algo es de nada, no fue nada, para que te molestaste. Y yo he cambiado esto en mí, ¿no? Yo digo, bueno, muchas gracias, me estoy enseñando y digo, es un placer, lo recibo con mucho gusto. Esto que mencionas se me hace interesante porque obviamente pues hay muchas personas que están teniendo pues conflictos con el dinero, con la abundancia, pero una vez que la persona hace consciente ese conflicto, ya una vez digamos como con los métodos que tú utilizas, ¿cuál es como el proceso para trabajarlo y darle la vuelta y neutralizar como esa creencia o ese pensamiento? Muy bien. Lo primero es ver de dónde viene. Y después de ver de dónde viene, utilizamos un método simple que se llama resignificación. Es poder ver la luz en aquello que siempre creí oscuro. ¿Cuál fue mi aprendizaje todo este tiempo de haberme cerrado a recibir dinero? Bueno, mi aprendizaje fue este, ¿sí? Aprendí a que puedo tener ayuda de los demás. Aprendí que está bien que alguien que no me conoce me dé la mano. Aprendo que no siempre que alguien que me ayuda quiere algo más a cambio.
Fíjate, ahí ya estoy cambiando la carencia. Y después viene la práctica, que es parte de la laguna en muchos métodos. ¿Cómo voy a hacer yo de aquí en adelante? ¿Cuáles van a ser mis mecanismos diarios, semanales y mensuales para yo generar este nuevo hábito de abrirme a recibir? Entonces, voy haciendo prácticas diarias, ¿no? Hoy me voy a enseñar a recibir. Si alguien me dice un halago, voy a decirle gracias. Si alguien me quiere dar un abrazo, le acepto el abrazo, ¿sí? Poner prácticas mínimas, diarias y resignificar. Órale, para que se refuerce. Ujú. Fíjate que una vez me quedé pensando ahorita con este tema del transgeneracional. En cierta ocasión, bueno, yo no estoy muy metido en ese tema, pero como que lo ligo a que, sí va por aquí. Ocurre que mi abuela, bueno, aquí ya voy a hablar de mi abuela, siempre de nietos nosotros vimos, entre mis hermanos, la veíamos como, mira, pues mi abuela es bien tacaña, era lo que decíamos, ¿no? Y no nos daba dinero, no nos daba nada, a tal punto de que tenía una tienda pues de abarrotes y pues le pedíamos sabritas y demás, y a pesar de que cuidábamos, siempre era como que no y no. Y a tal punto de que yo y un hermano, pues una vez tuvimos hasta que se nos antojaron sabritas y robábamos sabritas. Y llegamos a ese extremo, ¿no? Entonces en la casa siempre hubo esta como idea de que mi abuela, esta abuela, pues está caña, ¿no? A medida que fueron pasando los años, bueno, esto fue, ahora sí que hace algunos 6, 7 años, mi abuela tomó un curso y en ese curso, pues ahora sí que, pues sí trabajó bastante esta parte emocional y hizo algo que nunca había hecho. Después del curso, le empezó a dar dinero a mi hermana, la más chica, y se volvió como más generosa. Y nos llamó bastante la atención, así de un momento a otro, mi abuela, la que decíamos la que era tacaña, se volvió generosa. Y a la par, se me hizo muy curioso que en ese tiempo que mi abuela cambió de actitud, a mi mamá le empezó a ir bien en un negocio que tenía, y a todos nosotros como hijos, que somos una siguiente generación, de pronto empezamos a crecer mucho más en los emprendimientos. Y dije, mira cómo mi abuela dio un pasito, mi mamá dio como 10 y nosotros dimos como 100 pasos. Pero de alguna manera lo vinculé de que creo que mi abuela fue la raíz de esto para bendición de todos. Sí, ella fue quien resolvió el conflicto. Entonces, lo acabas de decir muy claro. Somos sistemas y es algo que no hemos entendido. Lo que resuelve un miembro del sistema impacta en todas las personas que pertenecen a él. Entonces, tu abuela, que tenía un conflicto con dar y recibir, lo resuelve, proyecta en mamá, proyecta en ustedes y eso se proyectará en sus hijos también. O sea, algo que sana a alguien de arriba, en la siguiente generación, como que esa bendición se multiplica. Todos lo sanan. Y al revés también. Si tú sanas algo, liberas a tus pasadas generaciones, a tus Ok. ancestros. Ok, esa parte no la había escuchado nada. Tenía el ejemplo de mi abuela hacia abajo nos dio esta bendición. No, y de abajo hacia arriba también. De hecho, un ejercicio que hacemos simbólico sería que vemos que la abuela tenía ese conflicto de abundancia antes de que ella lo resolviera. Tú hubieras podido simular que viajabas en el tiempo y decirle, abuela, aquí te dejo lo que sentiste que no tenías para que te abras a dar y recibir. Mm. Y ese es un cambio en el mundo cuántico, en la dimensión para que ella también pudiera acceder a esta información y sanas el linaje también así. O sea, de alguna manera también podía ser, digamos, en un mundo paralelo, yo hubiese hecho ese trabajo y se hace sanación con mamá y abuela y Sí, todo. todos lo hubieran sanado. Ajá. Ahora fíjate, es probable que alguno de ustedes se haya abierto a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes y por eso la abuela entró a ese curso también. Ujú. Mm. Sí, que alguno de ustedes ande explorando, etcétera, y la abuela dice, mira, déjame tomo esta información, yo también me abro a conocer cosas nuevas, y ahí es donde todos se nutrieron. Sí. Sí, este patrón sí lo he visto así como que muy marcado y no solamente como que en la familia en sí, sino en grupos de amigos. Cuando alguien está haciendo algo, muchas veces resulta que otro de la misma comunidad de los amigos está haciendo cosas similares, como si inconscientemente pues, supieran qué está pasando. Ok, pero por ejemplo, ahí funciona pues como en ambos, podríamos decir como mundos, porque obviamente está esta frase que dice que la mejor manera de influir positivamente en alguien es con tu ejemplo. Si tú estás invirtiendo personalmente o en todos los sentidos en ti, obviamente pues tu círculo cercano al ver ese trabajo de alguna manera los vas a influenciar, o sea, con el ejemplo. Pero estamos hablando que entonces también
no solo con el ejemplo, sino como esos cambios a nivel energético también algo funciona y algo sana, o sea, también pasa como en los dos lados, ¿verdad? Sí, ocurre. De hecho, aunque no te vean, aunque no tengas contacto, si tú modificas tu información, se modifica la información del clan. A eso le llamamos entrelazamiento cuántico. Cuando una partícula conoce a otra, hasta el infinito van a generar esta teletransportación de información. Entonces, aunque yo no viera a la abuela y yo lo modifico en mí, en otro estado, en otra ciudad, esa información se permea en todo el clan. Está interesante. Y por ejemplo, porque obviamente estos temas cada vez están más de moda. ¿Tú empezaste a crear contenido en redes sociales hace más o menos como que 4 o 5 años? No más tiempo. ¿Más tiempo? Sí, viralizarme en el 2000, cuando entró la pandemia, ahí me viralicé, pero ya tenía años antes. Más años. Ah, ya, ok. Sí, porque una vez vi un video como de que a partir de 5 años fue como cuando empezaste como a despegar. Pero, ¿qué tanta apertura estás viendo tú en los últimos años como a esto? Porque es algo de lo que antes no se hablaba, pero entre más se integren las personas como este tipo de información y conocimientos, pues obviamente lo van a poder hacer de forma más consciente, pero ¿qué tanta apertura estás notando tú en cuanto a estos temas ya de energías y todo esto? Pues si lo comparo con hace 17 años, muchísima apertura. Hablar del árbol genealógico, hablar de información, hablar de el origen psicosomático de las enfermedades. Ahorita estamos en otro punto completamente. Y así como hay esta apertura, perdón, a esta información, pues también hay muchísima desinformación. ¿Sí? Estamos en la dualidad, ¿no? El exceso de información genera información y desinformación, pero contestando la pregunta, muchísima apertura. Ok, y una persona que quiere obviamente aprender de esos temas y acercarse, ¿cuál es como digamos el proceso? ¿Es como algo de semanas? ¿Es algo como que se le dan herramientas para que las trabaje toda la vida? ¿Es de meses? ¿O cómo funcionan digamos como los acompañamientos que tú manejas o el proceso para integrar estas herramientas? Bueno, yo manejo dos formas para integrar esta información. Tengo una que es una sesión individual para que la persona platique sus dudas y se le resuelvan en el momento. Más o menos dura 45 minutos y ahí vemos todo tu árbol genealógico, gran parte de eso. Y tengo un acompañamiento mucho más profundo, que es una certificación que dura 6 meses, 2 horas por semana, donde se da material electrónico y digital. Entonces, en 6 meses abarcamos todo lo que tiene que ver con eso y es una formación muy, pero muy profunda. Ok, ya. Ya eso ya como para quien está interesado ya en integrarlo de forma más profunda, pues. Ok, hay una frase bíblica que creo que tiene algo que ver con esto, que decía cuando alguien cometía un pecado, como que eso iba a seguir hasta en la tercera y cuarta generación. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista de la transgeneracional? Que es un hecho. Los conflictos no resueltos por los padres lo vivirán los hijos o los hijos de sus hijos o hasta 7 generaciones. Entonces, requerimos entender que la información no se pierde. Ese es el primer principio. La información siempre está. Y si no lo resolviste tú, lo va a resolver tu hijo, tu nieto, tu bisnieto. Entonces, hay una herencia consecutiva para resolver el conflicto. ¿Y cuáles son los conflictos que hay que resolver? Normalmente, y este es un super tip, lo que se repite en el sistema es aquello que no se habló y que generó culpa y vergüenza. Es muy marcado que en las familias se guarden secretos, que no se hablen de situaciones incómodas. Y podemos hablar de muchas cosas que por bien del video nos vamos a decir, pero todo eso que se calla se va a manifestar después. Si tú no hablas de cómo desvivieron a algún familiar tuyo, se va a representar. Si no hablas de qué situaciones fueron dolorosas de tus abuelos o no las sabes, se van a representar. Porque el árbol lo que está buscando es sanar ese dolor que generó culpa, vergüenza y que se escondió. Por lo tanto, los secretos no son buenos. Entonces, no es que yo, después de este video que estés viendo, tengas que llegar y decirle a toda la familia tus secretos. ¿Qué es lo que funciona? Que tú te quites la culpa y la vergüenza de aquello que no has dicho de ti. Entonces, yo les recomiendo que hagan una carta donde pones el secreto. Tal día, a tal hora, me sentí mal y me pasó esto, ya nadie se lo he dicho. ¿Cómo me hizo sentir? Nota importante, ¿qué es lo que aprendo ahora de esto?
y Sí, quemo esa hoja, ¿sí? Entonces ahí estoy transmutando la información y la energía de los secretos que se pudieran seguir repitiendo. sí. Y ahí, aunque no necesariamente se lo has dicho a alguien, tienes esta sensación como que ya le diste luz a ese secreto. Ajá. Lo liberaste. El conflicto es que no lo guardamos. El conflicto es que la culpa y la vergüenza contienen la información y se va a aparecer tarde o temprano. Fíjate que se me vino a la mente esta imagen como muy de las novelas de antes o a lo mejor las de hoy todavía. Bueno, por lo menos tengo esta imagen en mente que, no sé, alguien hizo algo mal y de pronto se veía este actor que también pasó en muchos de nuestros ancestros, seguramente, así, este secreto me lo voy a llevar a la tumba. Y eso sigue de que, nadie va a decir nada y entonces, si estos secretos se guardan en no sé, si el abuelo guardó ciertos secretos de lo que haya sido, inconscientemente es altamente probable que se repita eso en hijos y nietos o bisnietos, ¿verdad? Sí, la evidencia es que aunque lo haya guardado, aparece. Por eso muchas veces no entendemos por qué nacen nietos con ciertas enfermedades, si todos estaban sanos, o por qué pasan accidentes trágicos, o porque simplemente hay un miembro del clan que está muy atorado en alguna situación. Pues es un secreto guardado. Bueno, yo había nacido con una alergia heredada de mi padre y a la vez de mi abuelo, de hecho me hicieron ciertos estudios, pero habíamos notado también que era, pues, digamos, mi abuelo la tuvo, mi papá la tuvo, pero más intensa, yo la tuve, pero yo era alérgico como 10 veces más que mi papá. De alguna manera ahí está ligado como con esto, que algo que no se sana se repite en la siguiente generación y se amplifica además como para hacerlo, este, Sí, para para hacerlo hacerlo notar. notar. Y recuerdo que mi papá en cierta ocasión me dijo algo que de niño me hizo sentirme como responsable, así de que, bueno, pero él me lo había dicho en un aspecto positivo, así de que yo voy a ser, no, me dijo, yo soy mejor que tu abuelo y tú vas a ser mejor que yo, porque la siguiente generación siempre mejora. Y por otro lado, también como que eso mismo yo lo interpreté así de que, ok, si en el plano negativo, si yo tengo cierta alergia que cada vez por lo que veo va peor, si yo no la sano, la siguiente generación que cuando eventualmente pues tenga hijos va a estar así como que pues muy mal, ¿no? Y desde ahí tomé esa decisión de que, ok, pues en mi adolescencia dije, me voy a hacer responsable de esta curación, aunque científicamente por la parte médica no había pues una cura. Y ocurre que pues, lo hice así. Hoy en día llevo más de 10 años pues que no me enfermo de alergia, pero fue porque tomé conciencia de estos puntos, ahora sí que del clan o de la parte transgeneracional. Sí, excelente. Entonces, ahí tomaste tú el toro por los cuernos y probablemente entendiste cuál era el origen y lo cortaste. Muy bien. Ok. Y con respecto al tema del dinero, ¿algún ejemplo que nos puedas así compartir, ahora sí, de patrones que veas como más comunes con tus pacientes, alumnos? Un patrón muy claro es la fidelidad a la carencia y la escasez. En el sistema está la creencia o la idea que no tener dinero te convierte en una buena persona o que hay que trabajar mucho para tener dinero. Entonces, yo veo que en mi sistema todos viven de esta forma y ocurre, y lo platico mucho en mis conferencias, que cuando un miembro del clan comienza a ganar más dinero, lo que ocurre es que los miembros que no ganan más que él se empiezan a burlar de él. Ya se cree mucho, mira, se cree rico. Entonces, ¿eso qué genera? Que siento que ya no pertenezco al clan. Y nosotros inconscientemente tenemos una memoria arcaica donde sentir que no pertenezco al clan es sentirme en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque si yo fuera un venado y estoy en África y dejo de pertenecer a la manada y me separan, soy más vulnerable a que me ataque el depredador. Entonces, por fidelidad, muchas veces no nos permitimos ganar más que el clan porque me voy a sentir más que ellos, porque no es bien visto o porque no es aceptado. Ese es un patrón en el clan muy claro. Inclusive hasta hay una expresión que es así de que, cuando seas rico no te vayas a olvidar de los pobres, dando a entender de cuando crezcas no te olvides de los que Sí. te envuelves. Sí, sí, esa es una situación muy, muy clara. Otra situación que nos empobrece es desde dónde nos relacionamos con el dinero. Desde dónde me relaciono con el dinero, cómo lo doy y cómo lo recibo. El ejemplo es tan claro. Cuando
muchas personas ven un vagabundo en la calle, el primer instinto es decir, ay, pobrecito, mira, no ha comido, y le das una moneda. Ahí estoy comprando la carencia de él. De hecho, lo estoy empobreciendo. Mi desde dónde se está fijando en lo que él no tiene. Y eso también me empobrece a mí. ¿Qué podría ser lo que me ayude a generar abundancia? Es ver a esta persona que no tiene ese dinero y decir, te comparto de mi abundancia para que generes más. ¿Te fijas que el desde dónde es completamente diferente? Con lo que conecto, en la primera conecto con la carencia y en la segunda con la abundancia. Entonces, ese patrón modificarlo vale muchísimo la pena. Yo les digo desde dónde estás dando y desde dónde estás recibiendo. Fíjate que eso que acabas de decir es súper valiosísimo porque a veces tenemos o nos han inculcado la mentalidad de que hay que ayudar, 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 pero no se nos ha dicho desde dónde ayudar, porque entonces, así como lo mencionas tú, si ayudas desde la carencia, desde un malestar, desde un estado quizá no óptimo, pues más que ayudar, quizá sigues limitando o hasta perjudicas inclusive. Bien. Y el primer paso del desde dónde es primero empezar por mí. Cuando subimos a un avión, se nos comenta que si hay presurización, bajarán las mascarillas de oxígeno y que lo más congruente es que te pongas primero la tuya a ti para que luego ayudes al otro. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces le has dado algo al otro antes que a ti y tú te has quedado sin nada? Entonces primero yo me nutro de lo que requiero para después poder ayudar en excelencia al otro. Pero ese es otro desde dónde que no aplicamos. Primero yo y luego los demás. Sobre todo para entrar en congruencia, ¿no? Y algo muy claro es, cuando llega la quincena, ¿qué es lo que haces con tu quincena? ¿Tomas y apartas primero algo para ti, inviertes en ti? O luego, o lo primero que piensas es, déjale pago esto a esto, déjale pago esto a esto. Yo entiendo que sea tu hijo, tu esposa, la renta, pero al último, quien nutre todo eso eres tú. ¿Por qué te dejas en último lugar? Entonces, el dinero es información, es una invención del hombre para hacer trueque. Pero lo has programado tanto a esta información que le das tanto al otro que solo va a llegar para que le des al otro y no a ti. Sí, y es ahí donde a la persona le puede ser el patrón de que, mira, ya llegó más dinero, pero se me va otra vez como agua. No, y si llega más, algo va a pasar. Se le truena una llanta, sí. Algo sale, alguna averencia nueva, tiene que pagar algo de más. Entonces, siempre estoy para los demás y no para mí. Va a generar una relación con el dinero donde no va a llegar para mí, pero sí para los demás. Entonces aquí algo como para trabajar el merecimiento, una herramienta con respecto a esto que mencionas sería, llega un dinero, ok, primero aparto un porcentaje para mí, de alguna manera. Sí, aparto un porcentaje y de hecho compro algo indispensable. Sí, yo le digo a muchos que a lo mejor ni las chanclas has cambiado y te cuestan 200 pesos. Sí, pero ya andas, compra y compra otras cosas. No, ve y cómprate las chanclas, ponte en primer lugar a ti. Como acto de merecimiento. Sí, ajá, un acto simbólico. Muy interesante este punto. Fíjate que yo lo había notado más, pero en la agenda. En la agenda en el sentido de que pues, muchas veces utilizamos agenda de que reunión con tal persona, tal trabajo, hacer esto, y es como algo para alguien más. Y muchas de las personas que utilizan agenda, de igual manera es así como que, a ver, ¿en qué punto de la agenda estás tú? Y dices, pues no estoy en ninguno. Y precisamente como que hay esta relación, cuando no te pones en tu agenda, también de igual manera no te pones en ti en temas de dinero y pues básicamente para todo. Entonces, un buen ejercicio es comenzar a ponerme en primer lugar y no solo por la circunstancia del dinero, por todo lo que conlleva para nutrirnos estar bien con esta situación. Podríamos decir, pues, de que muchas personas están actuando desde un lugar donde quieren ayudar y apoyar, en el sentido de que si yo doy voy a recibir más, pero están en esta, hasta cierto punto, como trampa de que no desbloquean la abundancia porque erróneamente están dando de más hasta el punto de dejarse ellos en último lugar, que inconscientemente están contribuyendo más a que se les vaya, es como una fuga de abundancia, y hasta el momento en el que ellos se pongan como prioridad, empiecen a cuidarse, empiecen a invertir en ellos, empiecen a ponerse pues justamente como prioridad, es cuando cambiaría, digamos, como también energéticamente ahí como el flujo. Sí, sí. Y también dar esperando es una condena. Doy porque quiero dar, porque tengo el gusto de darte, pero me pongo en primer lugar a mí. Soy abundante. Otra trampa es esa, que nos han dicho, da para que te llegue. Si lo haces desde ese lugar, hay una conveniencia. De hecho, estás manipulando. Y al fin, lo que entiende el universo, ya lo sabemos, es
de emociones, de sensaciones, lo que está en tu campo eléctrico, pensamiento, corazón magnético. Eso es lo que vamos a traer a nuestra realidad. Ok, entonces la mejor postura aquí sería, por así que, bueno, por un lado se dice dar sin esperar nada a cambio, pero sería más valioso esta idea de dar porque reconozco que soy abundante. Funciona también. Doy porque soy abundancia. Ok, lo cual implica pues, que no hay ninguna condición. Sí. Y para contextualizar un poco más esto, hay una gran diferencia entre buscar el dinero y atraer el dinero. Ujú, ok, Quien lo busca, lo pide, lo está cazando y está actuando desde la carencia. Como no llega, yo voy por él. Pero ¿cuál es la mejor forma de convertirme en alguien atractivo para el dinero? Eso es lo interesante. ¿Qué es lo que requiero trabajar yo en mí para que mi magnetismo traiga el dinero? Entonces, hay muchas áreas. He comentado el merecimiento. Sentir que lo merezco, que lo valgo, que lo siento, que soy capaz, que soy reconocido, que soy bueno en algo, que he trabajado en mí. Todas esas habilidades generan que el dinero pueda llegar a mi vida. ¿Sí? Entonces, empezamos por cosas tan simples como que te sientes incómodo por cobrar. ¿Cuántas personas no te pueden decir, yo cobro esto y esto es? Y si quieres, y te hago un descuento, y tú dime y lo checamos. No, ahí estás dudando de tu precio y tu valor. Yo a muchos terapeutas les digo, ¿cuánto cuesta una hora de tu vida? ¿A cuánto me venderías una hora de tu vida? No, pues 30,000 pesos. Entonces, ¿por qué tu cita de psicología, de administración o de cualquier asesoría me la vendes en 200? ujú, sí. Si no tiene congruencia. Entonces, fíjate hasta dónde podemos llegar la falta de merecimiento de lo que yo creo que valgo. Bueno, para ir concluyendo, antes de nos gustaría que nos menciones, para si algunas personas no te ubican todavía, pues cómo te encontramos en redes sociales y posteriormente pues un mensaje de despedida sobre este tema. Muy bien. Me pueden encontrar en cualquier red social como Dan Melo MX. Y con gusto ahí seguiré subiendo información de valor y que los nutra. Y para cerrar, me gustaría compartirles esto que para mí engloba todo. La vida no la vemos como es. La vida la vemos como somos. Todo depende de nuestra percepción. Si yo modifico mis creencias y mi percepción, maravillosamente la vida cambia y todo se vuelve mejor. Modificamos nuestra percepción. ¿Cómo modifico mi percepción? Agradeciendo, meditando y resignificando. Excelente, padrísimo. Pues muchísimas gracias, Dan. Y para todas las personas que nos están escuchando, bueno, yo los invito a que los sigan, vean ahí sus TikToks, todos son buenísimos y ahora sí que en menos de un minuto te da bastante información y obviamente para quien les interese pues un programa, una certificación, pues también bastante recomendado. Pues gracias y compártanos qué es lo que se llevan de este episodio. Recuerden que al momento de cuando tú lo compartes es justo en el momento donde apenas estás tomando conciencia porque lo estás apenas expresando. ¿Sale? Gracias, Dan, Gracias. nuevamente. Gracias, Martín. Muchas gracias a los Gracias. dos. Que estén muy, pero muy bien. Muchas gracias. Paz y bien.